Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. Despierta. Tener los ojos cerrados no solo impide que veas lo que hay a tu alrededor, impide que mires lo que tu interior quiere mostrarte. Despierta Podcast tiene el objetivo de acompañarte en tu proceso de evolución y conectar contigo de una forma más consciente. Yo soy Sofía Fontanella y caminaré contigo en este viaje. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Despierta Podcast. Yo soy Sofía Fontanella y hoy tengo una invitadísima de súper lujo. La doctora Gaby Martínez Iturribarría es la vicerrectora de la Universidad Intercontinental y me hace muy feliz este episodio porque la doctora es una persona que yo admiro mucho, somos paisanas, las dos nacimos en Oaxaca, ahí surgió la gran conexión. No cualquiera amistades. Entonces fue muy bonito saber esto y pues no solo ello, ¿no? Sino toda la trayectoria que tiene la doctora en la universidad y en la vida. Y una de las cosas que para mí fueron más impresionantes y que es muy bonito es que ella fundó la clínica de autismo aquí en la Universidad Intercontinental, donde le dan apoyo a niños, adolescentes que están dentro del espectro autista y también otras neurodivergencias. Y creo que es algo que hace mucha falta, no solo en México, sino en el mundo. Y la clínica ya tiene 30 años, más de 30 años. Casi 35. Entonces, porque además la clínica empezó, pero antes de que iniciara tienes que pasar todo un largo proceso, ¿no? Y eso es lo que quiero que justamente platiquemos hoy, doctora. Okay. Que nos platique toda la historia. Sofi, pues muchas gracias. Bienvenida. Porque te intereses en esos temas de la historia de la WIC, porque es la WIC. Mira, te puedo comentar que mi encuentro con el autismo fue casual. Yo estaba estudiando el doctorado, empezamos desde 1985 y por ahí un compañero de la licenciatura me habló y me dijo, oye, fíjate que tengo un sobrino con autismo. Y en ese tiempo, pues en México se abordaba, sí, en el Juan N. Navarro, pero no había una terapia propia para el autismo, sino lo tenían con otros padecimientos, pero realmente como sin atenderlos precisamente ellos, sino como, pues bueno, dando una terapia como muy general, ¿no? Y estuvieron buscando, sí, había en clínica particular, pero pues bueno, era como que los psicoanalistas los veían 2 o 3 veces por semana, Esperanza Pla, empezaba Domus con un modelo muy conductista, pero en ese tiempo era como muy aversivo la terapia conductista, ¿no? Con castigos para quitar los síntomas. Hemos pasado por todos estos caminos y ha sido como muy doloroso, entonces finalmente se pusieron a buscar por el mundo de tratamiento y en España también en Estados Unidos era como muy conductista y llegaron a Japón. Entonces, bueno, estamos hablando que cuando me dices, pero fíjate que nos salía carísimo tener al sobrino allá porque un aparato, sí, grande, en donde nos mandan en un cassette, le llaman, pero eran las videocaseteras, pero no habían ni sido a México todavía, ¿no? Los avances de Alvarito en Japón, pero pues es carísimo, entonces no lo podemos tener ya más en Japón. Y resulta que venía su terapeuta japonesa por un proyecto de Club Rotario a trabajar a México. Entonces me dijo, fíjate que ella pues me dice que no le quiere dar terapia a Alvarito porque ella se va en 2 años y que más bien quiere formar a alguien para trabajar con su técnica, con la técnica japonesa que se llamaba aceptación comunicación en el autismo. Entonces me dijo, bueno, te la voy a presentar. Ella es Hiroko Tamaki, era Kanagae, porque ahí sí los japoneses se cambian el apellido y de soltera era Kanagae, ¿no? Mejor te la presento y me gustaría que te formara a ti. O sea, pues bueno, yo de autismo sé lo teórico, ¿no? Pero muy poco, porque en ese tiempo no había tanta bibliografía. Nos conocimos Hiroko y yo, creo que fue como muy importante escuchar cómo abordaban el autismo en Japón y les digo, bueno, pues mira, suena como muy interesante, ahorita te cuento la técnica que tenían ellos, pero a mí me preocupa que otra vez, ¿no? Una sola persona esté formada en la técnica cuando yo estoy en una universidad, dirigía pedagogía en ese tiempo en la WIC y de hecho el rector nos está pidiendo que hagamos proyectos sociales como para que los 3 principios rectores, el alto nivel académico, orientación social y la inspiración cristiana de la WIC, pues se vean aterrizados en proyectos sólidos en donde no nos quede la menor duda de que estamos haciendo algo concreto por la sociedad, pero siempre basado en estos principios. Le dije, entonces yo creo que podemos hacer algo en la universidad. Me dijo, bueno, pues con mucho gusto,
vamos a trabajarlo juntas y nos fuimos a ese, pero yo creo que nos vamos a ir más allá. Yo tampoco, si vamos a estar a ese nivel, quiero ser quien te enseñe a trabajar la técnica. Te voy a presentar a mi maestro, el doctor Tetsuo Ishii, que desarrolló la técnica aceptación-comunicación. Esto es que, en resumen, la técnica radica en que tú estás con un paciente autista y primero lo aceptas como es, no le vas a cambiar nada, ¿no? Y vas a empezarte a comunicar desde lo no verbal hasta lo verbal. No lo invadas con tus palabras ni con tus deseos. Tú lo tienes que aceptar como es. No tiene que ser igual como todo el mundo es, ni tienes que depositar expectativas. Así es. Y desde ahí nos vamos comunicando, ¿no? Y me decía, bueno, pues soy yo como muy fácil, pero vamos a ver, por eso quiero que venga el doctor Ishii. Entonces vamos a la embajada de Japón. Y fuimos a la Japan International Corporation Agency. Y fue como muy curioso porque me dijo, mira, ahí el problema es que vamos 2 mujeres, y si vamos 2 mujeres no nos van a hacer caso. Necesitamos llevar un hombre. ¿Cómo crees? Digo, sí, tiene que ir un hombre. Sí. Entonces le digo, bueno, pues vamos a decirle al director de psicología, ¿no? Que en ese tipo era Javier Romero, que nos acompañe en calidad de hombre, nada más, ¿no? Las que vamos a hablar y llevamos el proyecto somos nosotros, pero la embajada quiere ver un hombre para darnos credibilidad. Entonces, bueno, fuimos aquí a la técnica. Entonces ya trabajamos aquí el proyecto, le comenté al padre Esteban, padre, ya le tengo el proyecto de la vida que nos pide, fíjese que el autismo, oiga, y cuénteme, y estos niños, pero, bueno, espérate, pero antes, ¿no? Alvarito, el niño autista, se reúne con otros papás que también tenían hijos con autismo, casos muy severos, niños muy dolidos, y muchos de ellos sin recursos económicos, ¿no? Entonces, pues decían, oigan, ya nos enteramos que la universidad nos podría ayudar. Pues ya con eso, ¿qué más haces, no? Los papás por aquí diciéndote, necesitamos ayuda, planteándote el panorama de lo difícil que es vivir con un paciente autista, pero severos, ¿no? Casos como muy graves. Y entonces está la universidad, pues padre, lo tenemos que hacer. Y me dice, oye, pero se van a poder. Le dije, pues mire, en algunos casos es un acompañamiento de por vida, pero al darle herramientas a la familia y todo esto, pues vamos a los hermanos y a todo esto vamos a mejorar mucho su calidad de vida. Me dijo, bueno, que te apoye el doctor Curi, era uno de los fundadores del Instituto Intercontinental de Filosofía y Educación, que era, pues, fue el anterior a la universidad, y me dijo, y bueno, pues a ver qué te dicen en la Embajada de Japón. Llegamos con nuestro proyecto muy bien hecho del autismo, y pues estaba ahí Relaciones Exteriores, estábamos en la Embajada de Japón, y quien dirigía la entrevista, bueno, ya habían escuchado los proyectos de, a ver, el acero, vamos a importar acero y vamos a hacer juntos estos proyectos. Habían traído también algo de pesca muy importante y así grandes proyectos que iban a redituarle mucho al país. Y bueno, le abrimos un espacio a la Universidad Intercontinental con un tema de autismo. Y dice el que estaba dirigiendo la sesión de Relaciones Exteriores, ¿a poco la UIC va a entrar con un tema de autos? Le dije, exactamente. Wow. De eso se trata. Le dije, fíjese qué triste que nadie conozca ni siquiera la patología del autismo. Fíjese qué grave está la situación cuando hay personas que no tienen ningún tipo de atención en el país porque, pues, a ver si es un tema educativo, pues no lo es, que si es un tema clínico, no solamente porque tiene muchas cosas educativas, y pues la universidad está como muy interesada en hacer un proyecto para apoyar a este tipo de población. Pues yo creo que no les quedó de otra más que decir, con mucho gusto los apoyamos. Claro. Y entonces llegó el doctor Ishii a la universidad, nos formó, nos dijo, bueno, primero, pues bueno, siempre los ajustes, ¿no? Las personas que teníamos aquí ya trabajando, porque pues no tenía que llegar el doctor y empezar de la nada, ¿no? Habíamos empezado con estos psicoanalistas a trabajar, pues ya tener algunos niños, pero decía, pues yo no puedo estar luchando contra otro marco teórico, entonces si vamos a trabajar juntos, el modelo va a ser aceptación, comunicación y adelante, ¿no? Entonces ya me pidió a mí que pues me iba a formar en primera instancia y formar otro grupo de terapeutas, y bueno, pues ya si nos vamos a los detalles, pues no terminamos nunca, ¿no? Y también fue como muy bonito porque tanto Hiroko como Adriana Sepúlveda, que trabajaba, que fue la primera coordinadora, eran musicoterapeutas. Entonces el doctor Ishii te decía, mira, todos los seres humanos tenemos un canal. Alguien tiene la música, otro puede tener la palabra, el don de la palabra, alguien puede ser como muy sensible, alguien puede con el arte. La historia es tener un canal y el niño te va dando como el camino de por dónde. Entonces empezamos, yo creo que era un área como muy fuerte, la musicoterapia. Entonces me encantaba porque Adriana dio una gran música y Hiroko de repente se comunicaban con el teclado, no te voy a decir porque en el piano con los niños, y hacían melodías y platicaban con el piano y con los teclados y todo esto, o cantaban, era
era como muy hermoso. Y por ahí, a través de los sonidos, una experiencia como diferente, pero fue entender que lo primero es descubrir en el autista a una persona que va a ser diferente a ti y que hay que seguirlo, ¿no? Y que, bueno, pues recuerdo que, pues, ni modo, no te iba a hablar de mi experiencia personal, pero sí, me dijo el doctor Ishii, a ver, antes que nada te voy a pedir que tú vas a aprender la técnica, vas a dejar aquí tu psicoanálisis, vas a dejar tu psicología, vas a dejar todo, me lo dejas aquí y vas a entrar como Gabriela Laumann a trabajar con este niño autista y olvídate de lo demás. ¿Pero qué voy a hacer, doctor? Sentirlo. Lo vas a sentir. Ay, doctor, dice, pero qué responsabilidad yo aquí diciendo que sí a la universidad. Me dijo, pues sí, lo vas a sentir. Y cuando ya hayas estado toda esta mañana con este niño autista muy severo, claro, y platicamos y ya te voy a decir qué pasa. Ok. Y yo estaba con el niño y el niño pues era de los que se mecía y se golpeaba, ¿no? O sea, Jesús, Dios mío. Entonces pues ya me empecé a mecer con él, ¿no? Y dice, creo que se nos baja la ansiedad a los dos, ¿no? Y bueno, creo que nos golpearon. A mí que me dan ganas de golpearme. Y ya empecé como a verbalizar lo mío, lo que yo sentía, ¿no? Sí. Y ya vi que el niño se empezaba a calmar. Cuando ya se sentía entendido desde sus síntomas, no se lo quita, sino, ay, sí, yo también, no te conozco, ya por ahí empezamos a dialogar un ratito, ya teníamos una comunicación maravillosa de lo que él se acercaba, yo permitía que hasta cierto punto, en fin, ¿no? Pero lo que es abrir tu humanidad en servicio de ese paciente autista, decir, ¿por qué tiene que ser como yo? Entonces yo creo que desde ahí fue como un encuentro tan profundo que cuando salí me dijo el doctor, dije, ¿y qué opinas? Le dije, pues que este niño necesita esto, que le pasa eso, sí, así de fácil, fíjate que tienes que hacer esto, bueno, pues hay que ayudarlo porque no está pudiendo manejar su ansiedad y pues ya llega todo esto, ¿no? Me dijo, bueno, ya ves como lo primero es qué necesita él, no cómo tú tienes que justificar un tratamiento que vas a dar, después lo vas a justificar. Pero ahorita es como sentirlo, ¿no? Bueno, ya es mucho más compleja. Por ahí estamos también abriendo la primera revista de Psicología y Educación y en el primer número que encuentras en la biblioteca, no es por curiosidad, sí. Ponte a ver, viene la técnica de aceptación-comunicación del doctor Tetsuo Ishii. Entonces Hiroko traducía, entonces ya nosotros, pues bueno, ya estudiábamos y nos metíamos en el proyecto. Como parte del proyecto JICA nos pedían, porque pues luego nos mandaron a hablar a la Secretaría de Educación Pública, a decir, oigan, pero ¿por qué ustedes no han atendido el problema? No, pues es que no nos tocaba, bueno, pues vayan a salud. Pues sí, los tenemos en el Juan y en el Navarro, pero así como así no tenemos una técnica de tratamiento, entonces nos pidieron que como WIC desarrolláramos una especialidad en el tratamiento psicopedagógico del autismo, como para darle como forma. Y en ese tiempo vinieron terapeutas de toda la República a formarse para trabajar con autistas. En ese tiempo también la educación era como educación especial, no había como esta integración, ¿no? Sí, había escuelas para sordos, para ciegos, entonces también el autismo se manejaba como una entidad aparte, ¿no? Y venía una japonesa a enseñarnos. Pero nos enfrentamos al problema cultural muy fuerte, somos diametralmente opuestos. Llegaba el doctor Ishii y decía, pero ¿cómo ustedes sí logran la mirada en Japón? Pero también en lo cultural, en Japón es muy agresivo mirar de frente a alguien. No los debes mirar a las personas de frente, ¿no? Estábamos con las diferencias culturales, diciendo, doctor Ishii, yo veo que ustedes logran mucho el contacto visual. Digamos, bueno, y en Japón tenían que nos regalaron unos tumblers porque no sé, les cuento dónde ubicamos el centro y todo eso, ¿no? Para que nos brinca, te encontraras casualmente con la mirada del niño. Nosotros decimos, pero qué raro, ¿no? Como que era como, los primeros niños autistas se te quedaban viendo, volteaban como atrás a ver qué había atrás, alguien que tenía unos ojos brillantes como los tuyos, que de verdad se iban por atrás como para decir, a ver qué hay atrás, ¿no? Pues sí, les intrigaba mucho el tema de la mirada, pero para nosotros era como algo más natural y para ellos era como un logro increíble, pero era la cultura. Otra cosa, tocar a los niños allá, pues no te tocan, ¿no? Ya cuando yo fui al centro de autismo, decís, pues sí, es otro mundo, ¿no? Entonces, cada vez nuestras diferencias culturales iban haciendo más grandes y seguirnos formando con Japón era muy difícil. Yo me fui a Japón a formarme en la técnica como para entender más de lo que se trataba. Estuve con ellos, una experiencia increíble, ¿no? De ver, pues bueno, todo el rigor
teórico y técnico, ¿no? Yo les llamaba mucho la atención por la nariz. Los pacientes autistas me veían, yo creo que como Pinocho, porque todos son chatitos de veras, ¿no? Y como que, ay, ¿no? ¿Qué pasa? Y entonces viendo que, pues sí, ahí era, pues no te tocas, como que un respeto como muy grande, decía, claro, viene el doctor Ishii nos ve haciendo aquí cosquillas a los niños, y para él era una aberración, ¿no? Era como, porque el niño se acercaba a ti y hacías, pues muchos gestos culturales, les dabas un beso, el beso ahí es prohibidísimo, ¿no? Es así como una cuestión erótica como muy fuerte, entonces era pues muy distinto, y lo fui a ver y le decía, mire doctor, me estoy enfrentando a todo esto, que a ustedes les cuesta entendernos y a nosotros también aplicar ese rigor que ustedes tienen para las cosas, nada, Hiroko misma, ¿no? Porque estábamos los terapeutas trabajando y teníamos asistentes porque hay que llevar a los niños al baño, no saben, pues desde enseñarles a dónde tienen que hacer popó, toda una historia, ¿no? Cambiarles el pañal. Teníamos asistentes en ese tiempo y somos muy dados en México poner música mientras trabajas, ¿no? O platicar entre nosotros. Y Hiroko enfurecía, decía, es que no puede ser que pongan música o estén platicando, o faltó esta terapeuta porque dice que su hijo se enfermó. Pues, ¿qué importa la vida personal? Aquí lo primero. Entonces, bueno, ella sufría, nosotros también, ella daba como una conferencia con los alumnos y es muy normal hasta la fecha que los alumnos se salgan al baño, que salga, se sentía ofendida, ¿no? Entonces, cada vez era para ellos muy difícil entendernos, como que, y para nosotros también, pues no nos podíamos convertir en japoneses de la noche al día. Pues ya en Japón le dije, oye, pues a mí me gustaría saber ustedes cómo aprendieron a trabajar con el autismo, ¿no? Y era una realidad, los niños aquí, el proyecto maravilloso, iba avanzando, cada vez teníamos más niños entregados a todo esto, y me dijo, pues mira, hace muchos años nosotros como tú estábamos buscando quién nos podía enseñar y llegamos con la doctora Jane Simmons. Jane Simmons fue la primera doctora en trabajar con pacientes autistas. Su historia fue muy bonita. Ella, holandesa, y trabajaba, Guía Montessori, trabajaba con los hijos del embajador de Estados Unidos, allá en Holanda. Viene la guerra mundial y entonces, oigan, pues que la guerra y que ahora resulta que Holanda es enemigo de Estados Unidos y yo qué hago, pues tengo que salvar a estos niños, se va con los niños en un barco y los lleva a Estados Unidos, ¿no? Y ya que llegan ahí le dice al embajador, oiga, pues aquí están sus hijos. Y dice, pues yo no sé qué hacer con usted, porque si yo le consigo un trabajo estoy siendo traidora a la patria porque somos enemigos, Holanda y Estados Unidos. Y la pobre se queda a la mitad, ya no podía regresar a Holanda porque pues había estado en Estados Unidos y era traidor. Pues bueno, finalmente consiguió un trabajo como guía Montessori en una institución que trataban a los niños de la guerra que se habían quedado sin padres. Y entonces ahí se dio cuenta que había un grupo de personas que tenían ciertas características. Dijo, yo creo que estos necesitan un tratamiento especial. Denle una casa, y le dieron su casa en Lingus, ¿no? Muy cerca de Washington, un lugar precioso. Le dieron la casa y ella empezó a desarrollar un método para tratar a estos niños, ¿no? Entonces desarrolló el método Lingus. Y Leo Kanner, que es el primer psiquiatra que describe el autismo, cuando saca su bibliografía, le dice la Secretaría de Salud de Estados Unidos, bueno, eso que usted dice, pues hay una doctora que no solo lo describe, no, doctora no es, una Miss, porque era guía Montessori, ¿no? Nosotros después le dimos aquí como que el título de doctora, pero era como, ¿por qué no hablan con ella? Porque ella ya desarrolló un modelo para tratarlo. Y entonces, bueno, pues fue un encuentro por ahí en el libro, que lo pueden ver también en la biblioteca, porque luego ahorita les cuento, ¿no? Pues Leo Kanner, entonces ya los dos empiezan a trabajar juntos porque él lo describió y la doctora Simon pues ya llevamos muchos años tratando pacientes autistas y desarrolló su método. Me dice el doctor Ishii, nosotros nos formamos con ella, mira, te voy a dar el libro, todavía viene, pues llámale, ¿no? Alguna de esas les resulta a ustedes más fácil desarrollar un modelo mexicano porque sí, a nosotros nos cuestionamos mucho de lo que ustedes hacen y lo sentimos pues muy lejos a nuestros principios, pues sí, culturalmente no había forma, ¿no? Entonces le escribí a la doctora Simmons y la doctora Simmons nos investigó que quiénes éramos y llegó a la universidad y desde que nos vimos hicimos una química impresionante y nos empezó a formar también a nosotros, ¿no? A partir de, ya nos trajo su libro y dijo, bueno, miren, otra vez, es cómo te doy mi experiencia sin darte un libro, ¿no? Dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Te voy a dar el libro y saquemos una versión en español. Entonces trabajamos con los alumnos de traducción. Fue maravilloso porque los chicos de traducción hicieron todo el ejercicio del libro de ponerlo en español
Y ella venía de cuando en cuando, decía, a ver, ¿qué quisiste decir aquí? No, a ver, no, pusiste mal esta palabra, tal, ¿no? Esa me tocó hacer el prólogo a mí en español de esa edición. Y fue maravilloso porque entonces, pues bueno, la WIC andaba por toda América Latina difundiendo el autismo, porque no había mucho en ese tiempo sobre el autismo, ¿no? Entonces, compartiendo la experiencia con ella, y el libro también está en la biblioteca, seguramente si lo quieres ver, si no, yo te presto una versión con mucho, tal vez escaneado, ¿no? Gracias. Pero te iba dando justo la pauta, y yo creo que encontrar a estos pioneros que trabajan con pacientes con autismo, pero que también con la vida te cambia mucho la forma de interactuar, porque dices, ¿y por qué el mundo tiene que ser como yo quiero? ¿Por qué no puede haber gente diferente? A ver, estamos pidiendo que la empatía y nosotros no estamos siendo empáticos con autismo y con muchas otras cosas, ¿no? Entonces es como cambiarte la forma de percibir al ser humano y poder como que interactuar y darle muchas más herramientas. El modelo Limbo era, sí, la parte emocional muy fuerte, pero sí tenían como una parte como muy escolarizada, ¿no? De llevar, los iban preparando, sí, un poco conductista, pero la base era, ella decía, toda educación es terapia y toda terapia es educación, tienen que ir juntas. Porque decía, muchas veces tú ves a un chico autista que dice, tú no se comunica, no habla, y te sorprendían. Es un paciente maravilloso que se llamaba Dani, aparentemente cero lenguaje, pero agarraba los cubos con letras y mira, con eso te comunicaba todo lo que querían, ¿no? Y dices, y les cuento que también en una ocasión fue muy hermoso, porque estábamos en la oficina con Adrián y con Hiroko, y Dani, que era como tranquilo, empieza a romper todos los papeles. ¿Pero qué pasa, Dani? ¿Qué te sucedió? Autismo, no, yo universidad, ¿no? Ya no me digan autista, ¿no? Yo universidad. No, porque no dicen yo, no, universidad. Autista no. Y fue siempre muy hermoso porque cuando llegamos, pues bueno, el padre Esteban me decía, bueno, ¿y dónde vamos a poner el centro de autismo? Ay, padre, pues en el tercer piso de Europa encontré un lugar, no. Pero con niños se le van a caer. Pues fíjese que había un centro de cultura japonesa que estaba, pues por donde está ahorita el padre, todo lo que es capellanía. Le dije, pero ¿cómo vas a decirle a él que se mueva? Le dije, pues le voy a plantear, ¿no? Y decía, oye, fíjate que Tomohisa se llamaba él. ¿Qué pasa esto? Vamos a abrir este centro. ¿Te importaría que tú te muevas al tercer piso y me dejes este espacio allá? Pero pues eran salones de comunicación en ese tiempo, ¿no? Entonces estaban realmente involucrados con la universidad. A muchos chicos, bueno, fue hermoso porque pues ahí desde ahí la WIC fue una universidad integradora, ¿no? Las personas de presteza, todo el mundo, las de limpieza, bueno, que no sabes cómo querían a los chicos autistas, que agarraban las escobas y se ponían a barrer, como ellos, pues como se sentían tan aceptados por la universidad. Algunos alumnos les gustaba, otros no, porque luego pues también los gritos cuando entran en crisis pues no son, te generan como mucha ansiedad y mucha impotencia porque pues no son tan fáciles de detener. Entonces ya el padre Esteban nos dijo, oigan, ¿saben qué? Me parece maravilloso, ya nos quedamos con el centro, pero no puede estar tan dentro de la universidad. Yo creo que los chicos necesitan otro espacio. Entonces nos dijo, vamos a construir un espacio por las canchas de tenis, que miren, que maravilloso, nada más que no tenemos dinero. Como siempre, ¿no? Bueno, en ese tiempo me dijo, pues lo conseguimos. Yo digo que en esta vida el dinero siempre llega. Sí, digo que así es la vida, ¿no? Entonces estaba Raúl Ale, ¿no? El papá de Angélica Vale. Ajá. Okay. Él cantaba. Y entonces, por los papás, no van a decir que yo, ¿no? Entonces los papás le plantearon el problema, es que dice que queremos construir. Ay, claro, yo les doy mi show a beneficio del centro de autismo. Nos fue de maravilla. Wow. Y con ese dinero, como de Tequio, o sea, pues en Oaxaca, este trabajo social, ya aquí está el dinero padre. El padre tenían por ahí como algunos materiales de construcción aquí en la WIC. Y entonces, bueno, pues ya está el dinero para construir. Y el que era pues el constructor, ¿no? Como el ingeniero que tenía todo esto, oye, pues de Tequio, ¿no? Porque pues, no tenemos, claro, es oaxaqueño. Entonces entró a Tequio y construimos el centro, bueno, con el apoyo de todos, construimos el centro de autismo y entonces ya lo llevamos para allá. Los niños fascinados, encantados, porque imagínense en el jardín, en el espacio que están ahora, ¿no? Pues mucho más felices. Y nosotros poco a poco fuimos desarrollando el modelo con la doctora Simmons, con el doctor Ishii,
fuimos haciendo nuestro propio modelo. Pero, pues siempre todos los que nos dedicamos a estos temas de la salud mental, ¿verdad? Uno esperaría que fuéramos personas como muy estables, muy comprometidas, que hacemos equipos, pero no somos tanto. De repente, pues hay como muchas decisiones y problemas y de repente cuando te empiezan a poner límites no te gustan, ¿no? Entonces hubo un momento en que también el padre primero, así, estas terapeutas con las que fundamos el centro querían hacer su propio centro. Decían, pues nos vamos a la universidad y vamos a poner nuestro propio centro. Pues qué, ni modo, ¿no? Ni modo, vendrá otro modelo de trabajo y se fueron. Finalmente intentaron abrir un centro, pero no es tan fácil. Además, la UIC, pues todo lo que te da, ¿no? Sí. Yo pensaba, bueno, los niños pues, se van a sentir muy descontrolados porque se van los terapeutas, ¿no? Pero es impresionante ver cómo ellos se vinculan mucho con los espacios, como que la UIC les daba como cierta certidumbre, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos que cambiar de gente, todo esto, yo llegaba, pero así como, ¿qué voy a hacer, no? Y los niños llegaron a su salón a hacer lo que siempre hacían, ¿no? Su desayuno, a preparar todo esto, como si nada, ¿no? Y entonces ellos llegaban así como, ¿de qué te preocupas? No me lo decían, pero era así como que uno dice que no sienten, pero sienten más que cualquiera, te leen profundamente, ¿no? Y yo estaba así, decía, pues, ¿cómo ven? Pues ya, ¿no? Pues vamos a volver a empezar y a volver a empezar. Y ya después cambiamos, bueno, y por ahí también, donde están los parasoles, porque pues siempre era, sí, pero no tenemos dinero. Le dije al padre Corona, ¿no? Que siempre nos apoyó el padre Esteban, el padre Corona, siempre nos apoya. Bueno, ¿por qué no nos deja el Caracol se llamaba entonces, ahorita se llama el Caracol, donde están los argentinos? Bueno, era el Caracol. Bueno, era ahí, ¿no? Hagamos una cosa, yo creo que los papás, porque además eran autistas y sin dinero, ¿no? Entonces, pues para que puedan pagar una colegiatura, ¿por qué no los dejamos que ellos cocinen, que vendan comida? Sirve que se desafanan un poquito de estar pensando en sus niños, ganan dinero, pueden pagar la colegiatura y un poquito para ellos, ¿no? Para que ganen. Entonces, bueno, al principio, bueno, hacían cosas como muy ricas, ¿no? Garnachita y cosas de estas. Sí. Pero algo que fue como muy bonito al inicio se convirtió en un problema, porque si tu hijo entró en crisis y te tocaba llevar la salsa verde, pues que primero atiendes al hijo, traes la salsa verde. Entonces ya empezamos como a complicarnos en esta situación y entonces, pues ya no se podía. Y el padre Corona me dijo, mira, yo creo que también ya llegó el momento. ¿Qué va a pasar con el centro cuando tú ya no estés aquí en la UIC? ¿No? Hay que preparar a los papás para que hagan una asociación y ellos ya poco a poco vayan pues independizándose, porque pues un día no vamos a poder con esto, ¿no? Hicieron la asociación de padres de niños autistas, pero les digo, ¿no? Entre las terapeutas que ya se habían ido, se constituye la asociación y los papás lo vieron muy fácil. Entonces ya querían como una guardería, ¿no? Como de, pues ahora si nosotros va a ser la asociación, ¿quién paga? Que hace eventos, bueno, antes de eso también, íbamos noches caribeñas para conseguir dinero en el salón que está por la Glorieta Rivera, por ahí, y ganábamos dinero. Toda la UIC nos apoyaba siempre, ahí íbamos a nuestros eventos, no saben cuántas cosas. Bueno, les digo que el dinero, bueno, no es que vengas solito y te toquen la puerta, ¿no? Pero haces cosas y llega y nos divertíamos mucho, ¿no? Siempre así, yo siento que fue un centro muy acogido por la universidad, los chicos de diseño con Tere, que todavía es maestra de tiempo completo. Nos hacía materiales para los niños autistas, por ejemplo, así, una figura humana, pero desarmada. Y entonces el chico autista pues tenía que trabajar esquema corporal y nada. Hacíamos rompecabezas de la UIC para que también integraran, ¿no? Y entonces era el laguito, el rompecabezas, ¿no? Así, hubiéramos tenido un negocio maravilloso, pero no más no, muchas cosas, pero para la empresa no, creo que no es lo mío. Entonces, bueno, diseño gráfico nos ayudaba mucho. Comunicación nos hacía como muchos videos para ayudar a sensibilizar a toda la población sobre el tema del autismo. Entonces la UIC como que fue agarrando un lugar como muy importante en desarrollar esto. En ese tiempo, cuando empezamos con el Centro de Autismo, había una película, no sé si la vieron, no, muy bien. Cuando los hermanos se encuentran, con Dustin Hoffman, me parece, ¿no? Que tenía el millonario y también, ¿no? El encuentro que se da entre ellos, maravilloso. Entonces eso era lo que más o menos sensibilizaba, pero bueno, programas de radio, porque no se sabía nada del autismo, ¿no? Ya después todo fue cambiando y a mí me da mucho gusto, ¿no? Carlos Marcín, que también empezó con nosotros su centro muy bueno, muy profesional, pero con otro enfoque, ya cada quien fue desarrollando que el modelo TEC, cada quien tiene su modelo. Haría una Argentina, nos venían a visitar de diferentes partes del mundo, a ver cómo trabajan ustedes, pues así, y este es nuestro modelo. O sea, pues yo lo que alcanzo a ver
que para que funcione un centro es que tienes que creer en lo que estás haciendo y con quién estás trabajando, porque modelos van y modelos vienen, pero si tú no crees y no entregas alma, vida y corazón, pues bueno. Ahora, lo bonito del centro de la WIC, que me regreso, es que siempre, desde el origen, empezando por la de la voz, ha sido hecho como por exalumnos WIC. Todos los primeros terapeutas exalumnos WIC. Federico Durán, que mi esposo fue maestro, era de los primeros terapeutas de autismo, y así, ¿no? Entonces ha sido como ir transmitiendo este amor por el respeto, y así vemos varias generaciones. Y bueno, ya sucede todo esto. De esto tenemos que cambiar de modelo. Sin embargo, se conservan las bases, ¿no? Y nos cambiamos. Llegó Jorge El Moctezuma como terapeuta de autismo, que también me ayudó a hacer. Nos llamaron de Japón y decían que justo estaban haciendo una investigación en Japón de los centros de autismo en el mundo y que nos pedía que yo les ayudara para ver qué había en México, ¿no? Porque después de nosotros, fuimos los únicos. Da igual. Lo importante es que se hagan, ¿no? ¿Cuántos centros había en México para tratamiento del autismo? Yo dirigía, pues creo que la psicología. Yo creo que sí. Entonces, Jorge, que siempre ha sido como muy buen investigador, le digo, y ayúdame a hacer como esta investigación, hay que analizar los modelos teóricos de tratamiento y qué está haciendo cada quien. Bueno, ya se fue metiendo mucho en el tema del autismo y me quedo sin coordinador porque esta sí era la historia, pero ahora ya no tenemos problema. Entonces, por cierto, Marcela Castro era la directora general académica y me decía, oye, ¿por qué si realmente hay muchos alumnos que se han ido formando en el tema de autismo, ¿por qué no la pones como una materia curricular? Y pues tienes toda la razón. No a todo el mundo le va a gustar trabajar con autismo porque no es fácil, porque además, no, eso también es otro detalle. Tengo de un lugar a otro, pero pues, cuando empezamos con el centro, despertaba como mucho interés, pero los niños eran tan sensibles. Recuerdo una doctora que venía con un doctorado en México, un doctorado en Francia, y ella tenía un interés más que todo teórico, ¿no? Para trabajar con los niños. Es que yo vengo entregando a vida y corazón. Con con ella, todos los niños se hacían popó. Se quitaban las calcetitas y decían, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo sentían que el interés no era? Yo lo interpretábamos así, ¿por qué con los demás no? Y con ella, y ella nunca pudo, quería, decía, no les cobro. Nunca pudo. Nunca pudo. Había otros, yo no digo nombres, ¿no? Pero también de aquí que dicen, no, es que yo no puedo con el autismo. Llegaban a la clínica y decían, miren, ¿no? Les quitaban la cartera y todo, como que ellos sentían el rechazo de que no, o sea, no nos estamos entendiendo, ¿no? Entonces decía aquí qué rico, porque pues para seleccionar los terapeutas de autismo tenemos a los mejores, sí, que son ellos mismos, ¿no? Sí. Y de inmediato tú sabías quién sí y quién no, ¿no? Pero bueno, todos fueron exalumnos. Entonces ya la metimos como una materia no optativa, pero como tema selecto, y desde ahí empezamos a formar muchos terapeutas. Estuvo Jorge, les digo que ya después, digo, oye, pues me quedé sin coordinador, fíjate que pues, yo creo que tú tienes como muchas, no sé si lo conozcan, pero da clases ahorita en pues claro, digo, tú tienes como muchas habilidades y pues, ¿por qué no me ayudas? Y dice que también me dan cuenta que la primera vez que yo estaba pegadito a la pared, aterrado con su sombrero, ¿no? Aterrado sin saber qué hacer, y también poco a poco ya construyendo, pero ya al tenerlo en el plan de estudios, por eso le cuento, pues no era tan fácil enseñarlo sin tener nada más el libro, los artículos del doctor Ishii, el libro de la doctora Simos, pues no le daba, ¿no? Y entonces hay un modelo, pues más que todo que empezó en Argentina, que es la práctica entre varios, pero la esencia es la misma, que eso es lo que yo digo, nosotros nos complicamos y teorizamos la práctica de una manera, todas las prácticas que yo siempre digo, a ver, ahora vamos a trabajar con este marco teórico, lo que dicen es la mentalización, todo lo que quieras aplica, pero en esencia vas a lo mismo, ¿no? Vas a lo mismo. Entonces ya Jorge empezó a desarrollar todo lo teórico de la práctica entre varias y ya se convierte, que es como curioso, ¿no? Porque pues tienes que ir formando a todos los terapeutas y acompañándolos como en un proceso terapéutico y supervisiones y demás, y ya se hizo como un grupo muy selecto, pero muy autista, ¿no? Como que también fuera del mundo, porque la institución te da dando tu sello, y pues bueno, ahí se formó Ale López, que es la directora de psicología, también pues en aquellos tiempos empezamos a sacar libros sobre autismo, entonces ya fue algo mucho más académico. Vaya, no es que el otro no tuviera el otro modelo de intervención, un modelo teórico sólido, sí, pero ya para teorizar con los alumnos pues tenías que irte como más al fondo, ¿no? Y bueno, y así muchas investigaciones y muchas cosas, y entonces pues el centro se queda Jorge,
Después también, pues ya suceden cosas en la universidad y Jorge llega un día y dice, pues ya me voy. ¿Cómo que ya se va? Pues sí, ya llegó mi tiempo. Es difícil, yo creo que el tiempo, 4 años más o menos duran los terapeutas, además pagamos poco, pero siempre digo que es el salario emocional, como el más rico allá, ¿no? Porque el que puede trabajar en el centro, mira, ya después te pongan lo que te pongan, lo mismo, ¿no? Te das cuenta que lo haces por otra cosa, no por dinero, ¿no? Y que te ayuda mucho a crecer y aprendes mucho. Entonces, bueno, se va Georgel y de repente nos quedamos así, ¿y ahora qué hacemos? Muy llega Fernando Fernández, que es el actual director de la clínica de autismo. Él venía a pedir unas pruebas psicológicas porque trabajaba en el DIF. Y a ver, estuvimos platicando y entonces ya se quedó Fer como director de la clínica de autismo y él pues ya, y bueno, pero también surge la clínica de maltrato también por esta parte de la WIC, bueno, que estamos hablando de autismo, pero yo creo que es hablar de la WIC, que también pues ya también son como 20 años, ya, muchos, no sé, muchos años. Y esa la abrió Georgel porque mandamos a los alumnos a prácticas aquí en las comunidades, ¿no? Pues llegaban los estudiantes y te decían, oye, es que fíjate que ya aquí está mi integración del caso clínico, pero resulta que este chico lo violó su tío y este chico lo agreden de esta manera, pues mándalo al DIF. No, pues ya les dijeron que se esperan un mes y otra vez no hablar con el padre Corona, eso le tocó al padre Corona. Si oiga, padre, ¿sabe qué? Pues estamos siendo muy irresponsables porque mandan a los alumnos a decirles, a ver, hazle una radiografía y te das cuenta que tiene un cáncer. Pues ¿de dónde lo atienden? Tenemos que desarrollar un modelo de trabajo nosotros. Entonces hizo un modelo de trabajo, se lo generó Georgel, otro exalumno de la UIP, en donde era atender a la víctima y el victimario. Entonces nos empezamos a traer, pues todos estos, los que veían los chicos, atenderlos aquí y ha crecido como muchísimo más ahorita, ¿no? El tema de la violencia. Es algo muy bonito de la UIC, que volvemos a esto. Y los egresados de la UIC es que realmente sí damos como respuestas pertinentes a la sociedad. Por esta parte, no hay dinero, pues lo hacemos sin dinero, no pasa nada. Pero sobre todo con esta sensibilidad de la sociedad nos necesita. Si estamos aquí es por algo y no por un prestigio personal, eso que nos da, ¿no? Y eso nos enseñó el autismo. Yo eso es lo que digo, que haber abierto el centro de autismo, ahora lo pienso, pero ¿cómo? ¿No? Japón, la embajada te ayuda, la doctora Simmons, que además la doctora Simmons la llevé a Oaxaca y se enamoró de Oaxaca, porque mi mamá era su mamá. Entonces a partir de, dice, sí, pero yo voy a venir cada 3 meses, vengo aquí a la WIC, luego me voy con tus papás y mis papás. Ella era oaxaqueña, se llamaba Marta. Sí, y ella se adoptó como oaxaqueña, se hizo una relación como muy linda y conociendo el Centro Lingwood. También después en Estados Unidos, con todo esto de la integración y de los modelos rígidos de intervención, porque recuerdo que también vinieron algunos franceses psiquiatras a una convención y vinieron a la UIC, decía, qué maravilla que puedas hacer todo esto, porque en Francia el modelo para tratar el autismo es este, y no te puedes salir de ahí. Si te sales estás cometiendo un error de praxis médica. Entonces, no te creas que se sabe tanto ni te puedes aportar tanto porque todo es rígido y hay un modelo hegemónico que tienes que seguir al pie de la letra. Y en México te puedes mover y esto fue como lo rico de la WIC, ¿no? Y luego, por supuesto que pues veo a todos los terapeutas que siguen trabajando, que se siguen formando y pues es algo como que te da como mucho orgullo porque sobre todo cuando platicas con ellos dices, es que se siente el espíritu de la WIC, ¿no? ¿En dónde te formaste? Como en la WIC. Y ver pues estos modelos de identificación, ¿no? Yo creo que ha sido muy gratificante porque, bueno, no me lo has preguntado porque no te he dejado hablar. No, está bien, porque no te he dejado hablar. Bueno, porque también decíamos, bueno, es que hay que escolarizarlos. Tratamos de que pedagogía nos ayudara, pero no resultó tan fácil. Pero entonces sí llevábamos a los niños a escuelas Montessori, donde no había tanto esto de maestro sombra, pero iban los terapeutas como acompañando y ayudarlos a que esta parte de entrar al mundo fuera como más suave, ¿no? Como más fácil. Y tuvimos, yo creo que muy buena inserción de los niños al campo educativo. Y después nos referían, y ahora ya es otra cosa, ¿no? Porque pues en ese tiempo, ¿cuál diagnóstico los diagnosticábamos aquí? Los instrumentos, pues bueno, siempre hubo, ¿no? No te voy a decir que aquí los inventamos porque todo el mundo se ha dedicado a esto, ¿no? Pero ahora yo creo que ya es una hiperdiagnosticación en esto de los neurodivergentes que hasta, ¿no? En internet te llegan como muchas cosas
que a lo mejor siempre hubo, pero no se les sabía poner un nombre, ¿no? Era que el Asperger, y ahora pues ya ves que ya el Asperger ya no, ya es más un trastorno, el espectro autista, y se van como viendo muchas cosas, pero con mucho respeto, ¿no? Pero bueno, los casos que teníamos aquí eran casos súper difíciles. Sí. Una chica, siempre, a Carlos le mandé mi álbum de fotos, dile que te lo enseñé un día. Se mordía y se le sacó el hueso, ¿no? Imagínate aquí de las autoagresiones que tenían ya súper fuertes aquí. Y la mamá, pues desesperada, dice, es que te juro que yo a veces he pensado en quitarme la vida porque ya no sé qué hacer. Entonces ya empezó con la terapia y decía, es que cómo agradecerle que ahora yo puedo ir a festejar el cumpleaños de mi hija a un restaurante y no se coma la comida de todos y no grite y no saliese a comer a sí misma, ¿no? Esta película de la piel, como me acuerdo. Y se comía, ¿no? Por la pura angustia. Entonces el hecho de que yo ya pueda ir a un lugar social con mi hija a festejar a la vida, es que ya para mi familia es otra cosa, ¿no? Y entonces, pues parece que no es mucho, pero para una familia que ha estado como encerrada con su hija sin poder compartir, pues era abrirle la posibilidad de que se pongan a hacer muchas cosas con los hermanos. Por ejemplo, también teníamos encuentros de hermanos con autismo, porque decían, hay que darles voz, ¿no? Porque es muy fácil decir, pues bueno, tienes un hermano autista y va muy mejorado. Entonces los entrevistábamos y te encontrabas de todo. Quien te decía, bueno, pues miren, si yo llego a tener un hermano autista, un hijo autista, pues ya sé cómo hacerlo, no tengo ningún problema, ¿no? Porque, sí. No, y otros no, pues yo evitaría porque le hemos sufrido y hemos hecho esto, pero todos como muy resignificando la experiencia, pero dándoles esa voz, ¿no? Que tampoco les tocaba, vaya, que no pudieran hablar, ¿no? Que tener esos espacios. Y eran pacientes muy, muy, muy severos, ¿no? Por ahí, ya cuando tenías a los más, decíamos, avanzados en ese tiempo, ¿no? O con muchas más habilidades cognitivas y mejor pronóstico, pues llegaban y decían, este paciente no es autista, bueno, pues sí, pues le ayudaste a tu edad y mira, y ahorita ya lo bien que está, ¿no? Entonces, pues esa más o menos ha sido la historia. Ahora sí pregúntame. Híjole, pues ya casi se nos acaba el episodio, doctora, pero la verdad es que estuvo muy interesante porque yo hablo demasiado y cuando no, pero es que justo yo no hablo cuando estoy como tan impresionada con lo que estoy escuchando, muy entretenida. Es un WIC, imagínate, es tu universidad. Qué bonito. La verdad se me hace muy padre escuchar toda la historia porque creo que ha sido necesario para que justamente hoy se diagnostiquen a esas personas que antes no podían ser diagnosticadas, ¿no? Me ha tocado ver muchos casos de personas, ¿no? Que, o me acuerdo yo cuando vi las estadísticas, ¿no? De estas personas que no fueron diagnosticadas o que ¿cómo se llama? Que el rango de vida de una persona con autismo es de 39 años, ¿no? Y que la principal causa es el suicidio. Pues es que ¿no? imagínate. O sea, por el estrés y por todo. Conexión, que quieran expresar algo y que no se les entienda desde que son niños, y que la mamá también no se quiere comunicar y no puede, pues la aceptación, comunicaciones. Entiende, claro. Sí, claro. Y también este peligro, o sea, que yo lo veo hoy, a mí se me hace muy padre que hayan hecho como todo esto y principalmente apoyar a estos casos que son muy severos, porque siento que eso justo dio la pauta para detectar otros casos que no eran tan severos o de autistas funcionales, ¿no? Porque como son indetectables, también es como de quién les ayuda, quién les apoya, quién entiende que también quizás hay algo ahí que se podría trabajar. Apenas platicaba con Juan Briviesca sobre este tema y me decía es que a veces es solamente entender a la persona y realizar unos ajustes y la calidad de vida de la persona cambia por completo. Entonces yo creo que justamente todo este trabajo previo que se hizo y pues que yo sí diría son los pioneros en México, ¿no? En esto, porque hay muy poco, o sea, actualmente todavía hay muy poco, ¿no? De información y de todo, pero creo que sembrar las bases de esto pues ha sido fundamental. Y fíjate que ahorita que hablas de esto, veíamos a los autistas, pero luego veías a sus papás y decías, es que también son funcionales. Decías, es que mi papá, pero es que mi abuelo, decías, claro, que ahí viene, ¿no? Como dices, muy funcional y muy suavecito, pero está, ¿no? Sí, exacto. Que te gusta esta historia. Sí, la verdad sí, me encantó y le digo, o sea, yo la verdad desde que vi que estaba la clínica aquí del autismo y todo, como porque fue justo cuando yo recibí como este diagnóstico, ¿no? Pues yo no sabía porque
Para mí es lo contrario. Yo aprendí a hablar, dicen mis papás, que desde los 6 meses. Sí, fue una cosa muy rarísima. Empecé a hablar muy chiquita. Nunca supieron que algo sucedía hasta que fui creciendo y la ansiedad era como brutal, 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 pero no sabía qué estaba pasando. Obviamente después de recibir, porque igual no pasé por ansiedad severa, ansiedad no sé qué, y esto y el otro. Y cuando llegué es que creo que estás en el espectro y vamos a empezar a trabajarlo desde ahí, las pruebas, la vida me cambió, o sea, 100%. Y siempre platico, bueno, no siempre, pero actualmente, mucho de este tema porque tengo sobrinos que también están en el espectro y que ya sí, y que yo lo sé, o sea, como que porque su mamá me lo han compartido, ¿no? Yo me he dedicado mucho a compartir esto en redes sociales porque digo, si a mí me ayudó, sé que si otra persona también pudiera identificarse o buscar un diagnóstico, buscar ayuda y lo que sea, tal vez podría mejorar su vida y tal, ¿no? Y a mí me preocupó apenas esta prima que su hijo está dentro del espectro y el niño el niño acaba de entrar a secundaria, pero no lo aceptaban en ninguna escuela por ser autista. O sea, porque ella va y me dice, ¿no? O sea, aunque el grado que tiene no es tan severo porque es un niño que habla y que es funcional y demás, las crisis que le dan sí son muy graves, como creo que a cualquier persona en el espectro, pero y que la gente lo tomaba como que un niño berrinchudo y no sé qué. Entonces mi prima iba a las escuelas y les planteaba la situación, a pesar de que va a terapia mi sobrinito desde que es muy pequeño y todo, y era de, híjole, o sea, dice que ella, ¿no? Como que ya le habían dado el lugar, pero en el momento en el que ella les decía, es que está en el espectro, ay, no, ¿qué crees que ya no hay cupo? ¿Qué crees que no sé qué? ¿Qué crees que no sé qué? Y pues mi sobrinito escuchaba todo, ¿no? Y decir, pues ni modo, mamá, habrá un lugar donde sí me entiendan, no pasa nada, ¿no? Como que también muy resiliente porque lleva casi 13 años de su vida recibiendo terapia, mi prima también, y hay un grupo de familia que le apoyamos también, ¿no? Y acompañamos porque entendemos la situación. Pero creo que justo el empezar este tipo de trabajos ayuda muchísimo porque hace visible este tipo de situaciones, que ahorita hablamos de autismo, pero puede ser en cualquier otro tipo de condición, de formas de vida, de discapacidad, de diversidad, de lo que sea. Entonces, la verdad es que para mí fue muy rica esta plática, doctora. Ojalá que haya segunda parte, porque siento que, o sea, pero hay muchísimas historias, ¿no? Y poderla compartir, porque es cierto, ahora pues se ve, ¿no? En pequeños detalles se puede prevenir mucho sufrimiento. Sí. Totalmente. Sí, por completo. Y entenderse, ¿no? Porque tampoco saben qué les pasa. ¿Qué le pasa? ¿No? Pues sí. Me abruma la gente, los olores, ¿sabes? Los sonidos, la luz, no sé qué. O sea, es como, sí, o sea, es un estrés enorme. Mi hermano falleció hace un año, ¿no? Y sabemos, o sea, hoy quien me acompañó en este proceso y pues quien veía a mi hermano, de pronto mis papás mismos dicen hoy, yo creo que tu hermano también estaba en el espectro y nunca supimos apoyarlo. O sea, nunca hubo alguien que viera. Sí. ¿Tú crees que sí? Sí, siento que sí. O sea, él y yo siempre fuimos muy similares, o sea, como muy parecidos, pero pues mi hermano siento que, bueno, él al final de la vida, porque el nivel de ansiedad que tenía era muy grande, fue una persona que vivió siendo alcohólico muchos años porque no podía con la ansiedad, ¿no? Él y yo llegamos a platicar mucho y me decía, o sea, que él no soportaba muchas cosas, o sea, no le gustaba que lo agarraran, no le lastimaba la luz, siempre usaba gorra, lentes oscuros, audífonos, o sea, siempre estaba así. Y era una persona ya de 45 años, o sea, él estaba en las fiestas y igual que yo, ¿no? Como de que se desaparecía. O yo les decía, yo me desaparezco de mis propios cumpleaños, ¿no? Y ya luego regreso. Mi hermano era igual. Y en muchas cosas, o sea, que desde chiquitos cuando entrábamos en estas crisis así de golpearnos y cosas, ¿no? Y él también. Entonces, como que, si no es que hasta más severo, ¿no? Entonces, hoy en día yo pienso, y por supuesto que es algo que me duele mucho, y pienso quizás si él hubiera sabido antes que algo pasaba o si hubiera recibido el apoyo que necesitaba, tal vez estaría aquí, ¿no? Tal vez no hubiera decidido
la vida, ¿no? Y como él, mucha gente, mucha gente. Todos, porque creo que es importante, y el trabajo que ustedes han hecho y que usted ha hecho es pues que maravilloso, ¿no? Pero yo ahora veo lo que hace Fernando y todo, porque todo ha cambiado, ¿no? Y que es bueno, para bien. Y esto que sí, pues va así, es bueno, yo he tenido tal o cual maravilloso, ¿no? Sí. Mira, pues qué pena lo de tu hermano, pero como dices, va por él y con muchos otros que no saben que lo tienen. Sí, pues igual vivir mejor, ¿no? Exactamente. Si te proteges y sabes cómo manejar ciertas cosas, cambia. Sí, tiene, exactamente. O sea, te das cuenta solo, como dice Juan, solo hay que hacer ajustes en la vida y listo, ¿no? El mundo no se va a adaptar a ti. Uno tiene que aprender y esto, difundir, comunicar y mostrar que estas experiencias existen. Y pues bueno, doctora, mil gracias por haber compartido esto conmigo. Por compartirme también tu experiencia, ¿no? Y bueno, pues aquí estás. Igualmente, Ándale, pues. aquí estamos. Muchísimas gracias, doctora. Pues espero que hayan disfrutado este episodio igual que yo. Nos vemos en el próximo y ojalá que después nos acepte otra invitación, doctora. Muchísimas gracias. Y nos vemos. Bye.